Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. ¿Qué tal estáis? Soy Ana Rivas y aquí estoy de nuevo con Marcel y con Guille. Buenas noches, Marcel, ¿cómo estás? Hola, buenas, Ana. ¿Cómo va eso? Buenas noches, Guille, ¿qué tal? Buenas noches, con ganas, con ganas. Bueno, hoy es miércoles 2 de marzo y el programa de hoy queríamos que fuese un poco distinto. Llevamos ya semanas diciendo que estamos en primavera, entonces para hacerlo oficial, hoy hemos decidido hacer un bloque de cierre de invierno con un poco el repaso de los acontecimientos que ha ido habiendo a lo largo de esta temporada de invierno. Y para cerrarlo ya definitivamente, hemos decidido que esté con nosotros al final del programa Javier Loriaga para hablarnos de la migración en el estrecho. Así que, bueno, si queréis podemos ir directamente al lío. Vamos a hacer un poquito el repaso del invierno. Bueno, haremos primero también un pequeño repaso semanal. Y nada, le damos para que nos cuente luego Javi un poquillo qué tal va la primavera por allí. Venga. Venga. Vamos. Bueno, pues como decíamos antes del repaso invernal que hemos decidido que era buen momento para hacer, tenemos que hablar de algunos bichos que han ido apareciendo esta última semana. Una de ellas ha sido esta polluela bastarda que ya comentamos que podría salir en el anterior programa. Y nada, cuéntanos, Marcel, un poco cómo ha sido. Pues finalmente ha sido en el Delta del Llobregat, mi querido Delta del Llobregat, mi alma mater ornitológica realmente. Comentamos que el mejor sitio y que era probable que aparecieran aiguamolls, y luego nos dijeron que está en Europa, el sitio mítico y típico de esta especie en aiguamolls. El hábitat ha sido bastante degradado por los coipús. El coipú entró hace ya unos cuantos años en la zona y ahora es súper abundante. Y nada, ahí las espadañas, etcétera, están bastante reventadas del coipú, un efecto más de los bichos introducidos. Y nada, entonces, pues eso, si alguien estaba pensando en hacer un viaje a esa zona para ver este bicho en concreto, pues que se lo piense, aunque la zona sigue teniendo mucho interés por muchas otras cosas. Y bueno, al menos sí que acertamos que este fin de iba, bueno, que esta semana iba a salir la primera parva, la primera polluela bastarda, pero eso, ha sido en el Delta de Llobregat y hoy aún seguía por ahí. Así que si alguien está pensando ir a el típico viaje a Bimbar Parva a Guamols, que revise las citas, que este año va a estar más Sí. duro. Bueno, otra especie que ha salido también ha sido ese Tarsíger allí en Barcelona. Parece que ya se vio este ave en diciembre y ha estado pasando el invierno por aquí. Y bueno, pues nada, también es una alegría ver estos ejemplares. Creo que se han visto varios también a lo largo del año y bueno, hablaremos de eso también más adelante. Y otras especies que han aparecido esta semana, creo que además ahí en el último momento han sido dos avefrías sociables. Una creo que ha sido en Gallo Canta, la otra no recuerdo muy bien dónde ha sido, no sé si han sido las dos allí. Sí, las O, dos ahí. Sí, vale, las dos ahí. entonces a falta de una, pues dos tazas, así que doble de alegría y doble de ilusión. Y otra especie que se ha vuelto a ver y que nos está volviendo un poco locos porque no sabemos muy bien qué está pasando con estos bichos son los búhos nivales. Ha aparecido otro, bueno, creo que hoy se ha visto la hembra. Además parece que siempre se tienen que ver los martes o los miércoles hay preprograma. Y nada, bueno, una alegría que ande por ahí. Creo que además la primera observación fue incluso de noche, o sea que bueno, trae tela los La, bichos la- la estos. pregunta aquí es si están en los tejados de Santoña desde hace 2 meses y no los vemos. Y pues podría ser, o qué pasa con ellos. Pero bueno, en cualquier caso, joder, mola. Ir por ahí y de repente pillarte un bicho de estos, pues Mira, un Bunival. siempre, sí, la verdad es que como atracción local está muy guay. Y bueno, Guille, también ha habido una grulla canadiense, ¿no? Que se ha estado viendo por... En Alemania, una grulla canadiense en Alemania, sí. Lo relevante un poco de esta cita, para que la gente no se haya asustado, lo relevante un poco de esta cita es que hablamos la semana pasada que había habido una gran concentración de grullas en Gallo Canta, que se había visto migración, que estaba desaguando, se estaba vaciando, y a los 2 días apareció en un bando migratorio de grullas la Sandhill Crane, grulla canadiense en Alemania. Entonces, todo nos hace pensar, lamentablemente, que este bicho estaba en Gallo Canta unos días antes. Bueno, no sé, los que han estado en Gallo Canta y se han pasado todo el invierno
O sea, y revisaban todas las grullas, igual me matan. Y no estoy 100% seguro, ¿vale? Pero bueno, es probable que estuviese en Gallo Canta. Igual ha invernado en Extremadura. Este pájaro, para los que no hayan seguido, este pájaro creo que llegó el año pasado a Europa. La grulla canadiense cría en Groenlandia muy metido y también, bueno, cría a la vez que, por ejemplo, los chorlitejos grandes que vemos, entonces no es tan difícil. Se vio en Noruega, después en Dinamarca y este año ha debido estar ya en la ruta europea todo el año. Entonces, no es el mismo que ya sí que se vio en Gallo Canta hace bastantes años. Así que, bueno, para el próximo año hay que estar atentos porque este bicho seguirá dando vueltas, suponemos. Pues ojalá que se pille por aquí y podamos mimarlo muchos y muchas. Bueno, pues si queréis podemos tirar ya directamente al repaso invernal porque tenemos bastante material. Parecía que había estado medio parado, pero bueno, ha habido bastantes cosillas que comentar. Así que bueno, para no perder esa tradición también que tenemos en su Alpine Live de hablar de los álcidos, pues si quieres, Marcel, nos comentas un poquito de ellos, que ya les echo de menos, joder. Sí, prometemos, bueno, nunca se puede prometer, pero intentaremos que sea la última vez que hablamos de álcidos en una buena temporada hasta el invierno que viene o el otoño que viene. Pero sí que no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar una última vez, o sea, aprovechar el buen invierno de álcidos para hablar una última vez de ellos, porque también a saber cuándo tendremos un invierno como este. Lo dicho, ha habido números muy buenos, lo hemos ido comentando en varios programas. Inicialmente fue asociado a un temporal del oeste que los metió muy para dentro del Golfo de Vizcaya y todas las observaciones, o la inmensa mayoría, el grueso de esos días se localizaba en Euskadi. Y luego, también ya lo comentamos, a la que bajó el temporal de oeste, los bichos se fueron moviendo para afuera, que se vieron buenas cifras en Asturias, bueno, primero en Cantabria, luego Asturias, luego Galicia, picos de migración de 3.500 aves hora, un auténtico espectáculo que recordaba otros tiempos, ¿no? Y quizá lo más interesante o lo más inesperado o lo menos previsto, ¿no?, por todos y todas era que luego se vieron grandes concentraciones en Cádiz, ¿no?, en el sur, en la costa de Doñana, incluso dentro del Mediterráneo. Especialmente en el sector sur del Mediterráneo, en las proximidades del estrecho, digamos, y en Alborán, pero también los números en Cataluña fueron especialmente altos, comparados sobre todo con los últimos años, que habían sido realmente pobres. Los últimos años ver un alca en Cataluña era destacable. Después de, bueno, hace una década o algo así, no era difícil ver 100, ¿no?, un día sedimentadas. Y este año no se han visto 100, pero sí que se han visto de forma regular en algunos sitios, incluso alguna decena. La buena noticia es que no ha habido, a pesar de que son bichos que trajo un temporal, no ha habido arribadas masivas a playas de bichos muertos, no parece que ha habido una elevada mortalidad, y excepto en el caso de los mérgulos, que como es habitual, pues sí que han aparecido algunos moribundos y posteriormente muertos en playas. Sí que se vieron un buen puñado de citas de bichos en paso, de mérgulos en paso en Euskadi, bastantes más de lo habitual en los últimos años. Y por último, los frailes. Los frailes, uno de los grandes espectáculos. Luego igual también nos cuenta un poco más Javi de estos bichos en el estrecho, pero bueno, especialmente en el Cantábrico y en la fachada atlántica se han visto más frailecillos sedimentados, alimentándose de lo habitual. Algunos muy cerca de costa. Y bueno, pues un poco nostálgico, la verdad, de que se acabe este invierno de álcidos y eso, ya saber cuándo. ¿Sabes qué tal ha sido en Cataluña de frailecillos? Porque creo que en el estrecho, quizá no es verdad, pero creo que ha sido algo más bajo el paso de lo que se esperaba, de lo que suele ser normal. Me pregunto si se han quedado más bichos arriba, porque por Galicia y por Cantabria y por el Cantábrico sí que parecía que había más ejemplares alimentándose en pleno invierno de lo que solía ser habitual en los últimos años. Sí, en Cataluña durante el invierno no es fácil, vamos, yo diría que es bastante raro ver frailecillo desde costa. Ya, hay que salir. Este año se han visto algunos, sí, pues algunas zonas sí, pero es muchísimo más habitual verlos ahora y especialmente la primera semana de abril, bichos en paso, en movimiento, que es cuando más se acercan a costa. También es verdad que es un pájaro abundante, pero en invierno, pero en alta mar. Y en invierno no se hacen muchas salidas pelágicas. También se empiezan a hacer a partir de ahora o sobre todo en abril, ¿no? Y también se ven muchos bichos entonces en límite de plataforma y tal.
no parece que ha sido especialmente bueno en lo que es el invierno de verdad. Ujú. Pero bueno, no es muy indicativo, la verdad. Vale. Bueno, pues si queréis podemos empezar con otro bloque, que bueno, no hemos comentado que íbamos a ir haciendo un repaso por bloques y podemos hablar de anátidas y buceadoras, Guille. Pues sí, las anátidas son aves típicas del pajareo de invierno, ¿no? Todos vamos revisando las balsas, buscando patos y demás. Este invierno empezamos con mucha fuerza, creo. Al menos en Cantabria, donde yo pajareo, la primera semana de diciembre hubo un temporal fuerte y en el País Vasco también entraron varios bichos interesantes que apuntaban a un buen año, pero después ha sido un poco, nos hemos quedado un poco de bajón, ¿no? Entonces empezamos con, bueno, lo he dicho, con unos temporales del oeste que metieron un par de serretas grandes, bueno, una serreta grande y después salió otra, un par de porrones osculados, una belda, algunos porrones acollarados, toda apuntada a que iba a ser un buen año, pero ahí nos quedamos. Entonces, han salido muy, muy pocos pájaros más allá de, muy pocas buceadoras interesantes más allá de esto. Por ejemplo, una especie como Leider, que antes solía ser habitual, este año han aparecido los bichos, las citas que ha habido, casi todas diría, han sido de aves repetidoras, de machos que vuelven o que están permanentemente, y no ha habido muy pocas citas nuevas de ejemplares juveniles, que solía ser lo habitual. De Auritus, otra especie bastante regular hace no tanto, pues solo ha habido 2 citas fuera de las zonas comunes regulares de invernada en Santoña. De Grisegena solo ha habido creo que otras 2 citas, uno en Santoña y otro en Galicia. Es decir, números bastante bajos de la mayoría de las buceadoras. Una especie que, bueno, ahí tenemos Grisegena, una especie que nos ha dado mal comparado con los últimos 4 años o algo así, o 5 años, ha sido el negrón especulado, que ha habido bastantes citas. Repartidas además por todo el litoral, han salido varios en Cataluña, varios en el Mediterráneo, varios por abajo no sé si en Huelva y en zonas más regulares del Cantábrico y sobre todo en Galicia también han salido varias citas. Es verdad, si mirabas un poco las citas, sobre todo las de Galicia, eran 3-3-3. Yo creo que el nivel de pajareo, la cobertura no sé cómo se dice, la cobertura de pajareros que hay en la geografía ya es importante, a lo largo de la geografía ya es importante, y hace que haya muchas repeticiones que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, Bueno, el justo, factor es... Sí. perdona, estos justo creo que se llegaron a ver grupos de 5. Cuando se veían ahí de 3, sí que comentaban que igual era el mismo, pero se llegó a ver creo que un grupo de 5. Así que bueno, sí que se Ha repite. sentado mal el ataque a Sí, un los poco la tres verdad. gallegos. Bueno, voy a... En Cataluña se han visto 2, creo. O sea, 1 y 1. En 2 sitios distintos, que Ya. Por ejemplo, es poco, ¿eh? O sea, es un estatus caso de rareza auténtica. Ya. Un caso de estos que decía, se vieron 2 en Euskadi, creo que fue en Paso, y al día Sí. siguiente había 2 en Santoña. Eso Sí. muy probablemente era el mismo. Y de Sí. hecho, al principio del otoño, en Cantabria se vio un grupo de 17 en Paso, que no sé si se rompería y son los que se han visto después y demás. Bueno, Menuda visión, ¿eh? 17 sí, especulados en Paso en eso 2021. Uf. a otros tiempos, recuerda. Sí. Sí. Entonces, bueno, los negrones los negrones especulados nos ha dado la buena noticia. La mala noticia en general ha sido los colimbos, que para las 3 especies ha sido muy malo. Por poner un ejemplo, el colimbo grande, que es una especie bastante regular, en Asturias, que era un sitio clásico de invernada, ha sido el primer año que no ha invernado ninguno. No sé si se ha visto ahora alguno que con los primeros Sí. movimientos primaverales, pero de invernada, un ave presente de continuo, no ha habido ninguno por primera vez en la historia. En Galicia ha habido, como siempre, pero números bajos. En Santoña sí que se han llegado a... Santoña resiste más o menos, supongo que porque es el sitio con mejores condiciones y sí que se han visto unos 18, 19, pero por ejemplo en la Bahía de Santander solo 3, que es relativamente bajo. Entonces un año muy malo para Colimbo grande. Para Colimbo chico, extremadamente malo. No sé cuántos en Santoña están invernando, no sé, 1 o 2, y por ahí citas muy dispersas. Sí que se vieron al principio del otoño, con ese temporal del oeste que comentaba, en el que entraron varias anátidas, sí que se vieron buenos números en Paso, con buenos números, no espectaculares, pero bueno, días de 15 o algo así sí que hubo varios, entonces sí que hubo citas, pero luego no se ha quedado ninguno a invernar. Y es curioso porque en Francia, hace 3 días, batieron el récord de colimbos chicos en Paso hacia el norte, con 1.700, algo así. O sea que parece que sí que han entrado al Cantábrico, pero no han bajado tanto como solía pasar, ¿no? Esas citas de 15 invernando juntos y demás, que antes no era tan raro. Bueno, o otros años, no voy a decir antes, que nos ponemos muy melodramáticos. Sí.
Y Siempre bueno, queda, sí, siempre queda la duda de estos bichos de cuántos habrá mar adentro, ¿no? mar adentro, Y sí. sobre todo en la Bretaña, donde la plataforma continental es ancha, ahí puede haber bastantes bichos, vamos, que eso, ¿no? Que ya no llegan aquí y aprovechan ahí Sí, para invernar, sí. Bueno, pero en, lejos de costa. en el Cantábrico, como no hay muchos pájaros en el mar, no Mm, miramos mucho al mar en plan a ver qué hay a escanear todo el mar, pero yo alguna vez que lo he hecho, enfrente de Santoña miras mar abierto y se ven bastantes colimbos pescando. Y de hecho, mm, esto que entra un colimbo chico un día y no, pues suele estar en el mar sí. todo el invierno y entra cuando le apetece a descansar un poco, yo qué sé, algo así. Mm. Y bueno, para cerrar un poco el bloque de Anátidas, vamos con los divagantes americanos. Ha sido un año muy, muy pobre, seguramente porque en otoño, bueno, pues apenas hubo temporales fuertes. Bueno, no podemos especular, pero es difícil decir. Pero bueno, solo ha habido 2 citas de silbón americano, o 3 contando una de Canarias, creo, pero en la península solo 2, de carolinensis otras 2. Es decir, muy pobre en general. Curiosamente, como hemos mencionado en otros programas, ha sido un muy buen año de Afinis, en paralelo con observaciones en el resto de Europa. Entonces, bueno, no todo son malas noticias, no todo va ligado, pero bueno, en general un año malo de divagantes americanos en Anátidas, excepto Afinis, vamos a poner el broche. Bueno, pues si queréis abrimos otro bloque. Ahora empezamos con las gaviotas. Vamos a hacer un repaso un poquito de las gaviotas que se han estado viendo y algunas de las citas más especiales. Parece que hemos tenido como algunas especies que se han quedado más o menos estables a como estaban en cuanto a citas, otras que se han incrementado un poquito, y luego, bueno, hemos tenido algunas especies que nos han faltado un poco, que ahora comentaremos, y otras pues que sí que hemos visto buenos números y que nos han dado buenas alegrías. La gaviota de Bonaparte ha sido una de estas que se han quedado más o menos estables. Hemos tenido más o menos el número esperado de citas con respecto a otros años, que probablemente sea porque vienen las gaviotas repetidoras. Sí que se ha observado algún adulto que podría ser nuevo y un primer invierno que se estuvo observando en Almería. Y bueno, pues a ver si al menos este primer invierno que entró, que creo que ha sido el único, repite y bueno, podemos seguir viendo y van en incremento estas gaviotillas. Una especie que sí que... Ay, Perdona, Ana, perdona. me han comentado hoy que justo hoy se ha visto una buena parte adulta en la desembocadura del Guadalhorce, en Málaga. Ajá. Exactamente en las fechas, o aprox las fechas que se vio un primer invierno hace 2 años, un bicho ya con plumaje casi adulto o adulto el año pasado. O sea que ahí hay otro Sí. ave que Otro retorna. repetido. En Lago, de Sí. hecho, ahí en Lugo ha pasado algo parecido, porque como que en 2018-2019 se estuvo viendo un primer invierno, no se ha vuelto a ver ninguno y justo este año apareció este adulto. Entonces, bueno, podría ser, no podría ser, pero siempre queda ahí la duda. Sí. Típica cosa que decís que siempre se resuelve con marcaje, ¿no? Pues, bueno, una especie que sí que ha visto un ligero incremento en el número de citas es la gaviota de Delaware. Ligero, ¿eh? Sí, ligero, porque tampoco ha sido una locura. Llevábamos varios años de estabilidad de los mismos ejemplares que estaban viniendo durante los mismos años, y sí que por fin se han visto distintas edades, se han visto un par de segundos inviernos y se han visto varios primeros inviernos que, bueno, esperamos que se unan al resto de gaviotas repetidoras y que sigan apareciendo año tras año con nosotros. Lo que sí que tenemos que hablar, que ha sido un año bastante malo con respecto a gaviotas blancas, muy probablemente haya sido debido a la falta de temporales que hemos tenido del oeste, que no los ha arrastrado hacia la costa. Hemos tenido muy poquitas citas de polares y también muy pocas citas de hiperbóreos. Y realmente ha pasado un poco, como decías, Guille, con el tema de los especulados. Por ejemplo, hubo un hiperbóreo en Galicia moviéndose en muchísimos sitios y probablemente eso era el mismo ejemplar y da varias citas. Entonces, bueno, ha habido muy pocas citas y, como decimos, probablemente eso sea por la falta de temporales. Una gaviota que sí que se ha estado viendo bastante durante todo el invierno ha sido la gaviota del Caspio, sobre todo en la parte noroeste de la península. Ya comentamos en algún programa que en el invierno son las fechas donde se suelen ver más por el norte. Ahora empezarían más las citas referentes al Mediterráneo y bueno, se han visto muchísimos primeros inviernos, como es habitual, pero se han dejado ver algunas otras edades que también pues te da ahí una alegría. Se han visto algunos segundos
segundos inviernos, también se ha visto algún cuarto invierno e incluso un par de adultos que bueno, pues siempre mola ver estos bichillos. Y bueno, en cuanto a gaviotas, comentar también la Dominicanus que salió este invierno en Canarias. Y se me ha olvidado hablar de las gaviotas canas, que también ha sido un año muy bueno. De hecho, se han estado viendo hasta 9 ejemplares en la zona de Andalucía, que no es una zona muy habitual donde observar gaviotas canas, y en la zona del norte se han visto grupos bastante grandes. Creo que por Cantabria se estuvo viendo un grupo de 30 y tantos, ¿no, Guille? Y por aquí, por Galicia, se han llegado a ver hasta grupos de 70 alimentándose en el mismo prado. Además, han aguantado durante todo el invierno. Y bueno, es un espectáculo pasar por ahí y ver tantas gaviotas canas, pues es siempre un gusto. Además, se han recuperado varias anillas, que hay muy poquitas gaviotas canas anilladas. Y este año creo que han sido 3 las recuperadas. Así que nada, eso todavía un aliciente más. Y bueno, pues damos por finalizado el bloque de las gaviotas. Y si quieres, Guille, nos comentas un poco sobre los limícolas que se han estado viendo. Sí, bueno, hacer repaso de limícolas en invierno es un poco soso en general, ¿no? Porque los limícolas son grandes migradores y nos dan más alegría en los pasos, así que en el próximo repaso de estacional seguro que hay más que hablar. Pero bueno, lo que sí es verdad es que este año no, todos los años el Delta del Ebro suele congregar varias rarezas de limícolas, tanto americanos como del este, porque es un humedal espectacular que concentra grandísimos números de limícolas. Entonces, actúa un poco de embudo, ¿no? Cogiendo todas las rarezas que han llegado a Inglaterra y que bajan hacia abajo y se quedan allí. Si no recuerdo mal, ha habido un flavipes, un ave fría sociable invernando regularmente, estos probablemente, y una agujeta escolopácea, estos probablemente sean repetidores. Bueno, lo dejamos ahí como una posibilidad, ¿no? No, tampoco vamos a asegurar, pero bueno. Y a eso hay que añadir que este año, el pelotazo que comentamos la semana pasada de la ave fría coliblanca. Entonces, de hecho, si sumamos ave fría coliblanca, y que ha estado todo el invierno, aunque no lo supiésemos hasta la semana pasada, ¿no? Si sumamos ave fría coliblanca, ave fría sociable, que también hay en el delta, y ave fría común, que supongo que hay alguna, seguro, hay 3 ave frías juntas en el delta, que es algo bastante remarcable. Y se me ha olvidado, también está el fulva. O sea, tenemos un poco del oeste y un poco del este. Más allá del Delta del Ebro, creo que lo único reseñable a nivel de rarezas ha sido el Semipalmatus que salió en Canarias en invierno, en primer invierno, que es bastante reseñable porque, parece que hay un patrón y que empiezan a casi regularmente aparecen Semipalmatus invernando en Canarias, ¿no? Pero bueno, no todos son rarezas en la vida. Va un poco con sorna este comentario. Parece que ha sido un muy buen año de becada, que es una especie que inverna en los bosques, metida en los bosques, con hábitos nocturnos o crepusculares, y es bastante difícil de ver. Entonces, muchas veces pasa desapercibida y no sabes si es año bueno o si es año malo, pero la gente que pasa mucho tiempo en el monte de noche y demás parece que ha comentado que al menos en el noroeste ha sido bastante bueno. Y otra especie de limícola es casillo, que no es casillo, la becada no es escasa, pero este es bastante escaso y parece que ha sido un buen año, es correlimos oscuro, que también se han visto buenos números en varios puntos. Es una especie que lleva decreciendo como muchos otros invernantes norteñas años y años, tiene una serie larga de caída de la invernada, pero este año parece que ha habido un pequeño repunte y ha habido bastantes ejemplares dispersos por ahí. Y esto es todo de limícolas. Bueno, hemos acabado rápido, seguro que en primavera, como dices, no paramos de hablar de limícolas, así que nos quitamos el mono rápido. Bueno, Marcel, si quieres, coméntanos un poco sobre los paseriformes que se han estado viendo. Antes de eso, quería añadir una cosa que no hemos hablado nada de ella, pero que sí que me parece destacable de limícolas, y es un correlimos pectoral que ha aparecido esta semana ostras, es verdad. Sí. En Azul de Río Lobos. Me parece una cita destacable por lo rara, ¿no? De época, de sitio. Cosas muy raras, sí. Sí. Pero bueno, ahí estaba el bicho. Y nada, eso, ya para zanjar los limícolas. Pasando ya a los paseriformes, pues bueno, ha sido un año bastante extraño de algunas cosas. Lo hemos comentado esta semana. Túrdidos, por ejemplo, y meto en el mismo saco al pinzón real, al lúgano incluso, fueron otoños realmente muy buenos, con caídas impresionantes, incluso días de migración activa impresionantes, tanto de zorzal albirrojo, zorzal real, que parece que sí que ha sedimentado más en algunos sitios, como de pinzón real y lúgano. Y sin embargo, luego estos bichos no han acabado asentándose durante el invierno. En algunas zonas seguro que han tenido
un invierno especialmente bueno, pero así en general es como que no cuajó lo del otoño, ¿no? En el caso del pinzón real sí que se localizó un dormidero muy importante en el suroeste de Francia, que teniendo en cuenta que muchos de los bichos que estábamos viendo aquí en el Cantábrico en otoño ya iban en dirección oeste, entraban del mar casi, o como una diagonal hacia el oeste, es de esperar que los pájaros estos se movieran, pues eso, ¿no? Y se acabaran concentrando allí. Vamos, que ese dormidero estuviera hecho también a partir de los bichos ibéricos que vimos aquí en otoño. Todos estos fenómenos, también comentándolo con colegas de Soria y tal, lo relativo a los túrdidos, y meto, insisto, en el mismo saco el pinzón real. Creo que han sido buenos años de llegada, pero las aves cuando llegaron aquí no encontraron buenas condiciones de alimentación. En los acebales, etcétera, no había fruto, entonces los túrdidos han tenido que pirar, no había yuco, de tal forma que los pinzones reales, los que se han quedado, han sido más bien en zonas de mosaico agrícola, etcétera, pero no en monte, ¿no? En hayedos, que es lo más clásico. Y eso, entonces sí que, pues un poco lo que comentaba Guille de las acuáticas, ¿no? Que el otoño prometía más que luego lo que acabó siendo el invierno de estos bichos, a pesar de que sí bueno, que seguro que hay gente, por el chat nos lo podéis comentar, que dirá, pues yo sí que he visto más pinzones reales. Hombre, más sí, pero no los millones que esperábamos. Y en el capítulo de las rarezas, pues destacan sin duda 3 coliazules cejiblancos, ¿no? En fechas eminentemente invernales, el que ha comentado Ana que ha invernado cerca de Barcelona, uno que apareció a finales de noviembre, ya medio invernante, ¿no? En Extremadura, otro en Baleares. Y bueno, ha sido, ya también creo que lo comentamos en alguna previsión y puede que en algún repaso semanal, ha sido un año récord de esta especie en el oeste de Europa. Fue un año récord también de cría en Escandinavia y eso finalmente se ha visto reflejado en las cifras aquí, ¿no? En la península en invierno. Ya para... Sigo yo, ¿no? Empalmo Sí, con sí, Canarias. con Canarias, sí, sí. Vale, no os iba a dejar hacer Canarias a vosotros. No, eres el enviado especial. También lo comentamos, fue un año que Javier García Vargas describía como normal en el contexto histórico de zorzales, bisbitas, tarabías, bichos sobre todo presaharianos, pero sí que ha sido muchísimo mejor que los últimos, no sé, quizá los últimos 10 o aproximadamente 10 años. Digamos que es otra de estas especies o otro conjunto de especies que este año ha experimentado un repunte. Y en el caso del estornino pinto, incluso llegando a cifras récord, ¿no? Que no se recordaban previamente. Y luego también lo comentamos, la calima que ha habido este invierno, final ya de invierno, pues no trajo grandes cifras de aves africanas. Por ejemplo, no llegaron casi paseriformes, hubo una cita de coyalba desértica, que tampoco trascendió mucho, etcétera. Pero sí que fueron buenos los números de rálidos, curiosamente. Llegaron 4 o 5 calamoncillos de Allen, 2 guiones africanos, una gallineta chica, especialmente esta última muy, muy rara. Y eso ha sido un poco todo lo de Canarias este invierno. Sí que ha habido un par de visitas de Hodgson ahí en el sitio clásico del sur de Fuerteventura, pero poca siberiana en general. Luego lo comentaremos y lo dicho, la calima tampoco trajo africanas más allá de los rálidos. Bueno, y para acabar hemos decidido hablar un poco de algunas ausencias o no ausencias en sí, sino cosas que a lo mejor esperábamos mucho más, como decía Marcel, de millones de pinzones reales, que luego no ha sido así. Hemos tenido un año en el que no hemos tenido grandes sorpresas boreales, como por ejemplo Ampelis, que habría estado muy bien que apareciera alguno. Y bueno, aunque hemos tenido varias citas de
de pardillos y cerines, es verdad que esperábamos muchas más, porque entraron muchísimos lúganos, como ya ha comentado Marcel, por la zona norte de la península, y bueno, esperábamos que arrastrase bastante más o algún grupete más numeroso. Es verdad que según van yendo hacia el interior es más difícil que aparezcan, pero bueno, esperábamos alguna citilla más. Es verdad que esto no depende única y exclusivamente de la entrada con lúganos, sino que también ha tenido que ser un buen año con respecto a la cría, y también para que lleguen a nuestras zonas deben de tener determinadas condiciones pues de la alimentación, de falta de alimentación y demás, o tener buenas condiciones de alimentación en nuestras zonas, como decía Marcel, que no se ha dado el caso. Si apuntamos un poquito más alto, nos habría gustado tener alguna Smith nueva en la península o en Canarias, y realmente, bueno, pues no hemos tenido ninguna. Ha venido Barrilete, que es una que lleva ya repitiendo bastante tiempo en Galicia, pero habría estado bien ver alguna cara nueva. Sí que han tenido suerte los portugueses y los franceses con esto, han aparecido una cita de Smith en cada uno de los dos países, y bueno, pues España, que está ahí un poco en medio, ya podíamos haber tenido alguna, y bueno, no tuvimos suerte y no se dio el caso, pero no ha sido, yo creo, no será por no falta de buscarlas. buscar, porque vaya Bueno, añito. la portuguesa es un adulto, ese bicho debe estar... No, pero Debe creo ser que, repetidor. pues es que no sé si la confirmaron o no, pero hay una que era un primer año, igual está Ah, sin confirmar. Bueno, era un bicho que tenía todísima la pinta, pero bueno, igual no me he colado muchísimo y todavía no lo han confirmado, pero ni idea. era un primer año, entonces En bueno. cualquier caso, la falta de Smith también está asociada seguro Sí, a falta de vientos del oeste en que la los época caliente que ha arrastrase, sido enero y febrero, que hemos estado aquí con un solaco que... claro, cuando no tocaba, la verdad. Bueno, y otras aves que nos han faltado un poquito también ha sido lo que ha comentado Marcel, las aves siberianas. Esto ha podido ser debido también a las condiciones anticiclónicas, o sea, anticiclónicas no, a la falta de condiciones anticiclónicas en la zona de Siberia. Ha habido zona de borrasca y entonces muchas aves se han encontrado como un muro yendo hacia la zona norte de Europa, y entonces no ha permitido que se concentrasen grandes grupos de aves en esa zona y se fueran dispersando por distintas partes de Europa. Entonces, bueno, ha habido borrascas donde no tenía que haberlas y ha habido anticiclón donde no tenía que haberlos para ese tipo de cosillas, y bueno, esperemos que el año que viene sea mejor con respecto a las siberianas. Sí, esto ya cuando los ingleses se quejaban en octubre de que en Shetland no había ninguna siberiana, ya sabíamos que el Que no año estaba íbamos a oler gastado y nada. Que pintaba tanto el mal. otoño como el invierno. Y, por ejemplo, creo que ha sido el primer año que no ha salido un mosquitero de Hume en bastantes. Sí. A mí, Perdón. a mí me parece interesante que los bichos que sí han salido, que es Tarsiger y no en España, pero sí en Europa rústica, fue un buen año de rústica, sean bichos escandinavos, o sea, que crían en Escandinavia y que, digamos que el aumento de Tarsiger es muy proporcional al aumento de Tarsiger nidificando en Escandinavia. Que a veces estas especies que son eminentemente siberianas, pero que también tienen su Su rama incursión, europea. vamos, que su distribución se extiende en la zona boreal, ¿no? de Escandinavia. Tenemos dudas de dónde son los bichos que vienen, y este año que eso no se dieron las condiciones para siberianas auténticas, digamos, sí que llegaron estas especies, que me parece que es bastante indicativo de dónde es más probable que venga un Tarsiger que aparece aquí, ¿no? Pues yo, después de lo de este año, la verdad que creo que es más probable que sea escandinavo que no siberiano Sí, sí, sin duda, puro. este año. Igual es lo más lógico, pero teniendo en cuenta que en Escandinavia tampoco es súper abundante comparado con el grueso de la Hombre, población si que lo está en el otro comparas, lado. no sé cuántos machos cantores hay en Finlandia, pero el récord ha sido este año de 2000 o algo así, ¿no? Sí, sí, Si sí. lo comparas con los millones que debe haber en toda Siberia, pues bueno, igual Claro. pensabas que venían de ahí, pero... Sí, es pensar que es más probable que salga Pero que hay uno poco... Sí. con el campo magnético girado donde está el grueso, o que llegue uno que está más cerca. Pues bueno, parece que la distancia prima sobre lo otro. Bueno, ya nos quedan dos bichillos nada más que comentar en ausencias. El cisne cantor ha sido un gran ausente en nuestras zonas durante este año. Creo que solo hay una cita en Galicia este año. Cada vez se van viendo menos, y bueno, también una pena. Estos bichos yo creo que desapercibidos no pasan. Entonces, bueno, No, esto realmente solo ha llegado uno. realmente solo hay uno. Y bueno, finalmente hablar también del tema de los escribanos nivales, que, jope, pensábamos que era buen año porque entraron bastantes por la zona norte. Hubo incluso grupetes
va, ni tan mal. Y El otoño fue bueno, sí. el otoño fue bueno, se vieron incluso en sitios que no eran muy habituales, se vieron incluso en el interior, entonces, bueno, pues pensábamos que podría estar guay, pero luego de invernada nos han faltado en la costa cantábrica, o sea, es que no ha habido apenas casi ningún ejemplar comparado con otros años, entonces, bueno, no es que hubiese sido, o sea, en otoño eso, genial, y el invierno, pues no fantástico, la verdad. Entonces, bueno, esto ha sido todo un poco el repaso invernal. Si se nos ha olvidado alguna cosa o queréis comentar alguna cosilla, ya sabéis que por el chat Marcel es vuestra voz. Y bueno, si os parece, vamos directamente ya con Javi para que nos comente un poquito. Ahora hago un poco la presentación de qué es lo que nos va a enseñar, ¿vale? Así que vamos. Ahora sí empieza la primavera, ¿no? Ahora es cuando empieza la primavera. Javi, pórtate que nos la traes tú. Muy bien. Hola. Buenas, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, se me escucha, ¿verdad? Sí, se te escucha, se te ve, todo perfecto hasta el Ok. momento. Vale, bueno, que nos Vale. despliegue. Bueno, Muy bien. queríamos que vinieras a contarnos un poco, como bien decíamos, queríamos cerrar el invierno y entonces, bueno, qué mejor manera de traer a alguien que nos hable del estrecho. Hoy el patch no va a ser algo tan personal como estamos acostumbrados a hacer, va a ser algo más, pues, bueno, es que, claro, es una zona súper importante para aves planeadoras y, bueno, hemos pensado un poco que era un buen momento para dar el pistoletazo de salida. Vamos a empezar un poquito, si te parece, hablando un poco de la situación general en la zona, de dónde se encuentran los observatorios, un poco qué momentos son los mejores para que vayamos allí a disfrutar de los bichos y del paso. Bueno, los mejores momentos son los highlights de la migración en la zona. También queremos que comentes un poco cuáles son las especies más buscadas y cómo podemos encontrarlas. Y sobre todo que nos expliques cómo va el tema del viento y bueno, pues eso, que eso, nos expliques un poquito todos estos detalles. Entonces, después de estos preámbulos... La idea un poco es que llega a tiempos de primavera, si alguien está bajando el estrecho, pues es un buen momento para dar las claves, para que Javi, que es un auténtico experto de la zona, nos dé las claves. Así que si tenéis alguna pregunta, pues preguntad por el chat, ¿vale? Bueno, pues Javi, todo Todo tuyo. tuyo. Vale, pues muy bien. Sí, habéis explicado muy bien qué es lo que pretendo con esto. Y bueno, os agradezco que me hayáis invitado a estar con vosotros. La verdad es que soy bastante fan del programa desde el principio, así que bueno, me hace ilusión estar aquí. Así que bueno, voy a ver si consigo no enrollarme demasiado y eso, mi idea es, como bien has dicho, Ana, pues bueno, dar algunas claves, digamos, desde mi experiencia aquí, pues para intentar que la gente que se anime a visitar el estrecho pues tenga el mayor éxito posible. Bueno, para comenzar uso esta foto, que bueno, es un poco, digamos, un contexto amplio, pues porque, bueno, para las cosas que voy a explicar o para entender bien la dinámica del estrecho, aunque sean cosas básicas, pero bueno, es siempre importante tener en mente digamos, el contexto geográfico, ¿no? Que bueno, es una de las zonas, creo, una de las imágenes más reconocibles geográficamente del mundo posiblemente, pero bueno, en cuanto a la configuración, un par de claves así básicas es entender, bueno, la línea esta amarilla, que es la distancia mínima entre ambos continentes, entre 14 kilómetros y medio. Es también tener en cuenta, para entender los movimientos que hacen las aves, es importante tener en cuenta cómo, bueno, aparte del canal del estrecho, cómo están luego en la costa marroquí, en cuanto pierdes el frente del estrecho, como la costa es casi norte-sur, ¿no? Eso influye mucho en el comportamiento de las aves, mientras que en la costa europea, digamos que no hay esos bordes tan perpendiculares. Bueno, de esto ya hablaré más adelante. Bueno, esto a nivel geográfico, digamos, a nivel, la siguiente diapositiva, claro, yo la estoy moviendo aquí, pero esto no va... Bueno, ahora estoy en la siguiente diapositiva, que es la de una foto del estrecho. Esto a nivel de paisaje, ¿no? A nivel de paisaje, bueno, pues como decía, es algo muy reconocible. Esto es desde la orilla europea, el Observatorio de Fraile, por cierto, un observatorio de los más espectaculares, pero muy poco conocido. Y bueno, pues la orilla africana con el landmark, el elemento más característico, que es el Jebel Musa, esa montaña alta, que son 800 y pico metros, con Ceuta a un lado y bueno, pues toda la orilla marroquí hacia Tánger al otro. Y bueno, nada, es simplemente pues eso bueno, creo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, para que... Y los que no deberíamos.
Sí, desde luego, hombre, no sé, la sensación esta que digo geográfica y el paisaje, la verdad es que Es una pasada, la verdad. engancha bastante y es muy impresionante, incluso viviendo aquí, pues cualquier día que está bueno, los días que se ve bien, pues siempre llama la atención, ¿no? Y una cosa que me hace a mí mucha gracia como anécdota es a veces viene gente, se tira aquí una semana en algunas épocas y incluso sin estar el tiempo del todo mal, pero por la bruma o por la calima no se ve África. Y cuando vuelven otra vez y van al mismo observatorio y tienen este panorama como el de esa foto que está ahí, realmente dices, joder, es que eso no han puesto, ¿sabes? O sea, es imposible que se estuviese ahí. Es gracioso ver eso. Es brutal. Y Otra bueno, cosa que he pues visto. luego está la red de... Bueno, perdón, he pasado de diapositiva y bueno, pues aquí Y se de Guille invitan también, los... que creo que iba a hacerte una Sí, pregunta. vale. No, iba a contar una anécdota mala, así que tira. No, venga, ahora se cuenta, no se puede hacer Cuando esto, ¿eh? quieras, Clara, yo tengo En la foto intriga. esa anterior, yo un par de veces una cosa que he visto es que esa gente, no pajareros, turistas generales, que va y les oyes decir, ¿y eso es África? Y dice, ¿eso es África? No, no puede ser, eso es Málaga, pero esto es mucha gente. Sí, esto es la costa de Málaga, esa es una. Y otra típica es que mucha gente da por hecho que en Tarifa hace mucho viento porque los molinos, los aerogeneradores son como ventiladores que crean el viento. Al Bueno, calor, esto ¿no? Para a relajar. veces hay que discutirlo, sí. Pues lo hacen bien los Ostras. molinos. Sí, la verdad es que trabajan de lujo, vamos. Pues bueno, aquí en este mapa siguiente, si estamos en la Sí, misma, sí, en la misma estamos. imagen, bueno, es la red de observatorios y de zonas de pajareo. Bueno, realmente, bueno, las zonas de pajareo, todo el estrecho en sí puede ser de interés, pero bueno, estos son un poco para hablar bueno, para que tengáis en mente, pues bueno, o sea, en las zonas que voy a mencionar, pues eso, es fácil de hacerse una idea de, bueno, pues de las distancias desde Tarifa y eso, Torre de la Peña, Punta Paloma y Bolonia, La Janda, que no es exactamente un observatorio, pero bueno, una zona imprescindible en cualquier visita ornitológica al estrecho. Y bueno, todo el frente de la costa entre Tarifa y Algeciras con el Peñón de Gibraltar en el otro extremo. Y bueno, también hemos puesto el vertedero de los barrios, pues bueno, un sitio menos idílico, pero como Bastante para menos todo idílico. pajarero, pues es un sitio también Dan comidas bastante románticas imprescindible. allí. Eso Que, es. Javi, una cosa, que has dicho Sí, antes el nombre del observatorio de donde estaba hecho la foto, que no me sonaba y has sí, dicho que no lo conocía mucha gente. ¿Cuál es? sí. ¿Está puesto No aquí? está. Bueno, pues este observatorio localmente lo conocemos como el Fraile. Abajo a la izquierda se ve una torre así como antigua de un castillo, que es la Torre del Ajá, Fraile. ajá. Y esto quedaría en el mapa de los observatorios, pues justo al oeste de Punta Carnero, Hmm. en un alto. Lo que pasa que Vale. bueno, esto... Ah, no, por aquí. A ver, nosotros también hay que distinguir, porque esto confunde mucho a la gente, que nosotros hablamos de observatorios, pero muchas veces los observatorios no hay absolutamente nada. Es un Claro. punto desde el que puedes ver pájaros. La gente, cuando viene a un sitio de relevancia como el Estrecho, sobre todo los extranjeros, y le hablas del observatorio de Punta Carnero, por ejemplo, a veces pasan por delante, para atrás y para adelante, buscando algo que se parezca a un observatorio, cuando realmente lo que hay es un arcén en el que no puedes ni aparcar. Sí, justo. Entonces, eso. Y en el Fraile, pues también pasa igual. Hablamos del observatorio del Fraile, pero claro, no hay ninguna indicación. El único acceso es una carretera militar con un montón de señales de prohibido el paso, que aquí son invisibles, prohibido el paso a zona militar. Bueno, aquí las tenemos como, digamos, son parte del paisaje y no pasa nada. Pero bueno, Vosotros leéis, pasad, adelante, se puede sí, pasar. eso es. Bueno, de ese No nos observatorio podéis cerrarán, no divagar nos un cerrarán poco, el pero... canal, ¿no? El CNI por... Espero que no. Bueno, aquí en general hay una máxima que es que si físicamente es posible, da exactamente igual. Sí. A mí Lo me que- gustó Joder, mucho esa explicación Sí. cuando fui, me lo Sí. dijeron, pero tú no hagas caso a eso. Y yo estaba ahí súper rayada, en plan, joder, pero esto pone prohibido el paso, tal. Y nada me lo impedía en realidad, pero mi moral, pues. Bueno, Aquí. Bueno, es que básicamente todos los caminos y carreteras del Parque Natural del Estrecho en algún punto tienen un cartel que pone zona militar. Bueno, es una historia complicada y bueno, Y yo qué sé, aparte. no es Aquí, del todo Javi, responsable decir que se pase, pero no pasa nada. déjame hacer un inciso, porque hemos puesto aquí Sí. los observatorios y los mejores puntos, pero no todos de ellos son fáciles de llegar. Entonces, para que lo Sí, tenga sí, la sí. gente en la cabeza. Vale. O cu- sea, yo creo que a día de hoy prácticamente todos los puedes encontrar en Google Maps. Ajá. O sea, están georreferenciados, quiero decir, porque antes no era así. Si pongo Bueno, eso te Guadalmesí me puedes... sale, voy a hacer la prueba, ¿eh? Es que Vale, por ejemplo, Guadalmesí igual no. El de Cazalla sí. Cazalla viene. El de Cazalla viene seguro.
Y el de Algarrobo también. Pero claro, sí, por ejemplo, a ver, estoy saltando un poco, pero el de Cazalla es fácil hoy en día porque, bueno, hay una infraestructura, hay incluso un técnico, Diego, que muchos conoceréis del ayuntamiento, que Sí. trabaja allí y atiende al público, tiene su carril de acceso y todo, y tiene su parking, entonces, bueno, es un observatorio en condiciones, prácticamente el único que existe como tal, porque el otro punto de referencia, que es Algarrobo, está en un estado en el que el acceso desde la carretera es muy peligroso, Mm. hasta el punto de que es a veces no recomendable, si no lo conoces, meterte por el riesgo real de accidente. Y luego los 200-300 metros de pista que hay hasta el observatorio, algunos años también con un coche normal es complicado. Vamos, ya hay más de uno que se ha dejado el cárter ahí. Bueno, no sé, estoy empezando de una forma un poco negativa, pero es la realidad Bueno, del pero hay que estrecho. tener cuidado y hay que conocerlo, eso está claro. Sí, sí. Llegar al que marca aquí del Guadalmesí también es un reto importante. Tienes que pasar varias señales de prohibido el paso zona militar. Bueno, o sea, bueno, no sé, pues yo tengo una autorización para pasar. Realmente no te la van a pedir, pero bueno, Vamos podría llegar a recogiendo pasar. cable, Javi. Sí. Bueno, estoy un poco ahí entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué decir con eso? El de Tienes. tráfico es también sencillo, también tiene sus señales, los de tráfico y Punta Carnero. Estos son fáciles de llegar porque es donde está la sede del Migres. Entonces eso también está indicado como CIMA, CIMA, Centro Internacional de Migración de Aves, creo que quiere decir. Pero bueno, es donde está Migres, todo el mundo lo conoce con eso. Tráfico, unos lo ubicamos en un lado, otros en otro, pero bueno, tráfico es toda esa zona porque está el puesto de control de tráfico marítimo del estrecho. Entonces, bueno, pues de ahí lo de tráfico. Punta Camorro, mucha gente lo conoce como el Observatorio del Migres, pues eso, porque está ahí la sede del Migres, no la de toda la vida antigua que estaba más hacia Algeciras, sino las nuevas oficinas, bueno, nuevas desde hace ahora 5 o 6 años ya que las tienen. Punta Paloma, realmente Punta Paloma tampoco tiene ningún observatorio. Punta Paloma es la duna de Punta Paloma, que bueno, pues eso, como explicaré luego, en función del viento hay que ir desplazándose para un lado o para otro, pues es un punto accesible intermedio en el que realmente no se pone nadie, porque cuando hace el viento adecuado ahí es una duna y tragas un montón de arena, pero sí que pasan por ahí los bichos. Y bueno, Bolonia pues también es eso, es toda la zona general de Bolonia. Hay unos miradores que son buenos, que no son propiamente observatorios de aves, pero bueno, es una zona que canaliza el flujo migratorio. Pero de esto hablaré luego. Punta Carnero, ahora me he ido al otro extremo, perdón, yo es que lo estoy indicando en mi pantalla, pero claro, no os aparece el cursor. Punta Carnero es uno de los extremos de la bahía de Algeciras y es para primavera uno de los sitios de referencia, pero también ahí sí que es donde pasa, que la gente ha oído tanto hablar de Punta Carnero que pasan por delante y una y otra vez y como no haya nadie, pues no lo ves. Pero bueno, hay un faro y un poco después del faro hay una pequeña explanada. Es difícil aparcar, o sea, en cuanto hay 4 o 5 coches ya no se puede aparcar. Pero bueno, si vas al final lo encuentras y hay un plan ya con sus planos y creo incluso sus presupuestos para habilitarlo mínimamente. A ver si ya la verdad es Tienes que una llevan foto varios años después, ¿no? diciéndolo. Es de ¿Perdón? este. Tienes una. No, la siguiente. ¿Cómo? Esto es Punta Carnero, ¿no? Ah, no, 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 no. Nada, nada, no he dicho nada. Perdón. Bueno, en el mapa se ve bien, ¿no? Está Sí, puesto sí. Punta Sí, Carnero sí, sí, ahí. sí. No, que pensé que de las fotos Lo has que hay de puesto los tú. observatorios, uno era Ah, Punta sí, Carnero. sí, está Punta Carnero Ah, es luego, Punta sí. Carnero, vale, vale. Sí, sí. Y bueno, Mm, el otro Voy a es ya preguntar de. por de formación profesional, ¿qué observatorio es mejor para marinas? Pues de los que está aquí realmente, a ver, el observatorio para marinas por excelencia es la isla de Tarifa, que no está, la verdad es que no está Ujú. marcado Está aquí, lo aquí. podríamos haber marcado. Sí. También un sitio de acceso restringido que en principio, y todavía no es del todo oficial, pero vamos a ver, la isla de Tarifa es una zona que tradicionalmente ha estado cerrada o está cerrada al público bueno, es territorio, vamos, es del ejército, ha sido una zona complicada de visitar. Por libre no puedes ir, pero bueno, puedes solicitar permisos y entrar. El faro ahora mismo ya está habilitado como punto de información, no lo han abierto, pero va a haber un centro de información, un centro de Ujú. interpretación con su exhibición y tal, con lo que el uso público en principio va a ser Ok. posible. Sí, no sé cuál es el plan qué modelo de gestión van a hacer, pero en principio en breve debería ser más fácil. O sea, ahora se puede entrar o bien con excursiones organizadas, con empresas autorizadas o de manera independiente, pero claro, Ujú. necesitas un permiso de la Guardia Civil y un permiso del Parque Natural, con lo que lo hace poco práctico. Sí. Y Sobre todo tedioso. si quieres improvisar y bueno, luego estás un poco a merced de que en ese momento te pueda ir a vivir una patrulla de la Guardia Civil
lo hace incómodo, pero bueno, por su ubicación, que es una zona que se mete directamente en el mar, le llamamos la isla de Tarifa, pero es un tómbolo realmente. Bueno, en su día fue una isla, pero los militares hicieron una escollera para hacer una carretera. Entonces ese es el punto por excelencia, y si no, suele ser el Guadalmesí. El Guadalmesí tiene un punto de observación de aves marinas, pero bueno, no va absolutamente nadie, vamos, va muy poca gente. Pero vamos, sería Punta Carnero, y si no, la isla de Tarifa, y si no, pues en cualquier sitio desde Tarifa donde veas el mar, pues suele ser lo mejor. Punta Carnero parece como que puede ser muy bueno, pero no sé, por la luz que hay siempre allí o por lo que sea, la verdad es que no, luego no ves un carajo. Puedes ver marinas, pero muy, muy lejos. Ok. Bueno, y las fotillos estas Ok. que tienes por aquí Vale. que has metido, si nos dices de qué Sí, bueno, esto observatorios es, son. a ver, las siguientes fotos, esto es para mostrar un poco el ambiente o, bueno, el paisaje. A ver, la primera con un montón de gente, esto es Cazalla, que es el observatorio de referencia. En un paisaje, esto sería, por el número de gente, evidentemente esto es un fin de semana de septiembre. Esto no siempre es así, esto posiblemente sea el día que yo más gente he visto y por eso hice la foto, pero sí es verdad que ya es un observatorio que los fines de semana de septiembre, primeros de octubre, últimos de agosto, se satura. Y bueno, este es un poco el ambiente top cuando de pajareo los fines de semana de septiembre. ¿Y esta otra Bueno, aquí imagen? también lo recomiendo, es el más fácil de encontrar. Es un poco el centro social al que también, si estás en el estrecho en otoño, no sabes muy bien qué hacer, te quieres poner al día, lo suyo es ir ahí y intercambiar información allí. Además, detrás hay un edificio que tiene digamos, una oficina del ayuntamiento, donde hay un técnico del ayuntamiento, Diego, que es pajarero, y que él siempre está pues actualizado con la información, y bueno, pues es lo más práctico, ir allí y preguntarle a él. Esto es un buen consejo que puedo dar. Y la siguiente foto, que supongo que es la que decía Guillermo, sí, eso es Punta, o sea, a ver, perdón, que siempre me lío, eso es Punta Carnero, sí, Punta Carnero, en la bahía de Algeciras. De fondo el Jebel Musa y Ceuta con el Monte Hacho a la izquierda, y bueno, pues de esto hablaré luego también, pero bueno, Cazalla es un observatorio de otoño, digamos, y de migración postnupcial, y los de la costa en general, como Punta Carnero, en los que estás mirando al sur a África, son los de primavera. Bueno, esto igual también es saltar un poco, pero una condición ideal o lo mejor que te puede pasar en una visita en primavera es tener un poniente moderado y que las aves lleguen aquí como explicaré luego, a Punta Carnero, pues es donde realmente se disfruta. Pero bueno, luego iremos más con esto, que es un poco la base, si no me enrollo demasiado por el camino, de explicar dónde ir, en qué condiciones. Voy a hacer una revisión rápida de mes a mes, cuáles serían los highlights o pues lo que se mueve cada mes por el estrecho, ¿no? Empezando por febrero, que acaba de pasar, pues bueno, febrero es lo que consideramos el inicio de la migración de rapaces. Hay que decir que a mucha gente le sorprende que el caso de la cigüeña blanca es diferente. O sea, las cigüeñas blancas empiezan ya a volver de la invernada en octubre, aunque parezca sorprendente. O sea, antes de que realmente haya empezado el invierno, ya hay cigüeñas que han cruzado en junio o julio y que ya están volviendo. Y en enero suele ser el pico de la migración de la cigüeña, pero bueno, eso pasa un poco como inadvertido. Febrero es ya cuando realmente sí hay también todavía buenos números de cigüeñas blancas volviendo, empiezan a verse los alimoches, los milanos negros a tope, y empieza a notarse el paso de las culebreras. Aquí realmente los últimos 10 días de febrero, esto ya depende de la meteo que haga esos días, pero puede haber días muy espectaculares de muchos miles de milanos y días muy buenos de culebreras. Marzo es posiblemente el mes más bonito o una de las mejores épocas de la primavera, pues porque en el inicio de marzo ya puede haber los días de migración de culebrera, que pueden ser muy bonitos. Hoy ha sido un día predecible en base a lo que voy a explicar luego, de que iba a ser bueno. Y bueno, pues porque estamos cerca del pico. Bueno, el pico siempre es esta primera semana, normalmente unos días más tarde. Entonces, bueno, esos son días muy, muy buenos, y ya pues los alimoches empiezan a pasar a tope, las cigüeñas negras también empiezan a llegar, y bueno, las calzadas van en aumento. Suele pasar que en esta época hay para muchas especies una primera ola, que son bueno, suele pasar, no pasa así, que son los adultos, los reproductores, que son los que vienen con prisa, y de esas otras especies, una vez que ya han pasado los adultos, hay un segundo pico en la migración hacia abril-mayo, que es cuando vienen, pues por ejemplo, las culebreras se ve muy bien, porque es cuando llegan todos estos ejemplares muy blanquitos,
que son los no reproductores. En otras especies como el abejero, pues no pasa eso porque sencillamente los jóvenes o las pescadoras no vuelven ese primer año, entonces no hay esos dos picos de migración. Abril es un mes también, en principio, pues es el centro de la migración, que habría pensar que es como un mes espectacular, pero tiene días muy traidores, porque eso, te ha pasado esa primera ola de adultos, no te ha llegado la segunda y hay días que inexplicablemente, o por factores meteorológicos igual no propios del estrecho, sino más al sur, en el Sáhara, pues hay días que realmente no ves un carajo. Vamos. Entonces, marzo es una apuesta bastante más segura. En abril dependes mucho de que haya una retención o bueno, que es eso, pues un día bueno, pero no son todos los días buenos. Y luego en mayo ya remonta mucho la cosa porque es cuando llega la migración del halcón abejero, que está muy concentrada en el tiempo. Entonces esos primeros días de mayo siempre son si el viento es favorable, son pues muy disfrutones de la migración del abejero. Y lo que decía, pues siguen pasando los milanos, que siempre el milano, la mayor parte de los días, da igual que sea al principio o al final de la migración, siempre los milanos son lo que más ves. Y Parece ya que se no se acaba el empieza... grifo, ¿verdad? Sí, El grifo los milanos. eso es. Y ya se empieza a notar pues que semana por semana, tras semana, los números de buitre leonado, que es otro tema del que hablaré luego, pues cruzando de vuelta del estrecho, que es todavía un tema muy desconocido, pero muy espectacular de ver, pues es cuando se pone a tope esa migración, que es lo que a nivel local yo diría que los pajareros de aquí es una de las cosas que a mí personalmente, pero también a muchos de mis amigos aquí, es como lo que más nos gusta ver, ¿no? El retorno este de los buitres. Nos Que eso se comenta, de hecho, prolonga. nos Sí. comenta Andrés Rojas por el chat que también es su favorito de todo lo que pasa por el estrecho. Claro, sí, sí, a los de aquí es una cosa que a todos nos gusta especialmente, yo creo, sí. Y Perdona, es Javi, curioso porque quería hacerte una Sí, pregunta porque me parece algo muy interesante y que creo que es bastante desconocido. sí, Si lo he entendido bien, en marzo es más seguro porque los adultos de culebrera, que son los primeros que pasan, tienen como mucha prisa por llegar, entonces no dependen tanto de la meteorología, ¿no? Digamos que fuerzan un poco más para sí. cruzar y que días con levante entiendo que si es muy duro, ¿no? Pero si hay un poco de levante, pero no mucho, ellos cruzan. En cambio, luego en abril, cuando tenemos inmaduros, se hacen más los remolones, ¿no? Sí, eso es, se hacen más los remolones o muchos, yo creo que pasa también mirando a veces con seguimientos satélites que hay bichos o sea, Ujú. que de culebreras que realmente no regresan de África, pero sí hacen igual un movimiento desde el Sahel hasta el Magreb y luego no cruzan a Europa, pero se quedan por el Magreb, por ejemplo. Ya. Esa es una de las razones y sí, siempre esto es igual a una apreciación subjetiva, pero sí ves en estos primeros días de migración que es cuando hay veces que dices, joder, ¿por qué están cruzando? ¿No? Si está ahí lloviendo y en un momento se te meten ahí los alimoches o las culebreras que se la están realmente jugando y es porque, bueno, la interpretación pues es esa, ¿no? Son los reproductores que están con todo el síndrome migratorio y es puro instinto y realmente se la juegan, como pues por ejemplo ayer hacía todavía muchísimo viento, hoy ha bajado. Bueno, supongo que no lo pueden predecir del todo, pero dices, joder, ¿por qué se la jugaron ayer? ¿Qué pasaron bichos Ya. si hoy lo tenían chupado? ¿No? Y luego, bueno, también es por fenología simplemente, pero vamos, eso, los últimos días de... No, perdón, o sea, a ver, o sea, marzo es todo para cantidad, seguramente marzo es lo mejor. Y eso, ya desde el 20 de febrero se empieza a poner muy interesante. O sea, al principio de marzo es cuando puedes pillar pues, muchos números, pero menos variedad. Pero bueno, luego el final de marzo es cuando puedes tener de 8 a 10 especies fácilmente de rapaces al día, así en un rato. Y eso, en abril hay menos cantidad, aunque de variedad está muy bien, porque tienes una mezcla, pero es fácil que pilles días un poco... Bueno, también, claro, igual hablas con gente de aquí, que para nosotros un buen día tiene que ser pues, de muchos miles y vas un día, ves 50 culebreras, igual para alguien de Claro. aquí es un día flojo, pero 50 culebreras bien vistas, pues no deja de ser una Para cosa mí son muy top, ¿eh? excepcional. ahí, Entonces, ahí bueno, has es un dado, poco... ahí has dado un Sí. poco la clave, ¿no? Porque, y es por lo que queríamos también que nos explicas a dónde ir y cómo elegir, porque muchas veces
En el estrecho, si no hay un viento fuerte, a veces la entrada es muy, muy difusa, ¿no? Sí. Por todo el frente de entrada y ver los bichos muy lejos, pero a veces es mejor, bueno, depende un poco de los intereses de cada uno, ¿no? Pero ver 50 muy cerca que 2000 Sí, o 1000 muy súper dispersas lejos. Sí, ahí lejos. Eso está claro. Sí, sí, eso es así. De eso vale. De eso voy a hablar después. Bueno, por poner ya un poco más de contexto general, mencionar algunas cifras de pues, el otoño, que igual es el paso otoñal, lo más significativo, digamos. Bueno, de la magnitud general aquí es en torno al 500.000 de planeadoras entre cigüeñas y... Medio Batumi, ¿eh? Eso es medio Batumi, esa es la comparación que siempre hacemos. Cuando apareció Batumi, de que nadie habíamos oído hablar de Batumi hace 15 años, pues nos relegaron un poco ahí. Y digo, ¿esto de dónde ha salido? Al principio era como un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí, es Envidia. verdad que nos machacan. Pero bueno, ahí tenemos 500.000 de rapaces que dan mucho juego y bueno, pues así es un poco en esa tabla cómo se distribuyen. Claro, estos son datos de un año, pero más o menos son cifras bastante con sus picos, pero bueno, o sea, con sus fluctuaciones de año en año, pero son bastante estables. O sea, los gordos son las cigüeñas blancas, después tenemos los abejeros y los milanos, y luego ya, pues en bastante menor medida, pues bueno, una mezcla de todo lo demás. Claro, los gavilanes, las primillas, los aguiluchos pasan mucho menos también porque no tienen esa necesidad de concentrarse tanto en el estrecho. Las estrictamente planeadoras son las que dan más juego. Los buitres, bueno, le hemos puesto ahí un asterisco porque, bueno, el número hay que entender. Los buitres tienen un tipo de migración, un comportamiento que es como totalmente diferente del resto de planeadoras, que más o menos hacen lo mismo. Los buitres van aparte y, bueno, los números no están tan claros, ¿no? O sea, esto supongo que estos 16.000 son, sí, pues buitres que se han visto yendo al sur en los observatorios, pero que no es necesariamente bichos que han ido a África, como sí es el caso de todos los demás. Necesita contextualizarse, pero bueno, ya Buitres, digo que son en cualquier caso cifras de un año de la Fundación Migres, por cierto, de los seguimientos otoñales. Buitres, el número de los que cruzan realmente, ¿cuánto es? Pues la cifra que yo recuerdo, vamos, yo he participado en los conteos. La cifra de referencia que creo que debemos usar es la de primavera, que es cuando realmente, como decía antes, o sea, en otoño el problema es que los bichos dan 1000 vueltas antes de cruzar. Hay momentos, te puedes despistar media hora y en esa media hora se te van 2000 buitres y ya se te ha ido igual un 25% de todo, entonces ya te destroza el número. Es muy sorprendente cómo puedes tener 1000 buitres en la cabeza, te despistas un momento y te desaparecen 1000 buitres y no sabes si se han ido a África o se han ido 1 kilómetro tierra adentro. Es realmente complicado verlos en otoño. Pero sí sabemos, por ejemplo, un seguimiento además está publicado en Ardeola, de que hicieron Juan Ramírez, Paco y Marina, bueno, gente entusiastas aquí del estrecho, que estuvieron ahí machacando una primavera entera y contaron del orden de 6100 y algo, estando toda la temporada, y bueno, que creo que es una cifra muy ajustada a lo real, porque es el problema un poco cuando consideramos las cifras que se publican en el estrecho, son, digamos, indicadores y seguramente son cifras muy válidas para sacar tendencias, pero no tienen por qué ser necesariamente el total de lo real que pasa, ¿sabes? Porque no se cubre todo el frente, porque hay dobles conteos, hay zonas de sombra, por ejemplo, entre Cazalla y Algarrobo, están separados muchos kilómetros, son los principales, pero hay días muy buenos de paso que pasa todo por el centro y ahí no se ve nada. Es como un agujero negro. También intentaré luego volver a esto. Pero bueno, Sobre esto, ¿hay sí. conteos en Jebel Musa en otoño? No, conteos sistemáticos no, no, nunca ha habido. Bueno, nunca ha habido. A ver, antiguamente pues me acuerdo que el colectivo ornitológico Cigüeña Negra en sus años de gloria sí que fueron a contar, pero bueno, digamos que creo que han sido conteos más de disfrute que realmente un Ujú. seguimiento. Bueno, ahí estarán los números, pero bueno, no creo que eso da pie a sacar cifras totales. Ojalá se hiciese. Yo creo que una de las conclusiones que todos los que hemos estado aquí metidos en migración pensamos es que las cifras más ajustadas a la realidad desde la orilla europea salen en primavera, que es cuando pues Ujú. eso, porque los cuentas que van enfilados por encima del agua sin dar vueltas antes de cruzar. Y en otoño, pues seguramente los números más precisos se sacarían contando desde la otra orilla, sí. Pero no hay un seguimiento. Bueno, luego está Rashid
al que muchos conoceréis o habéis oído hablar de él, que es un entusiasta de los buitres, está muy metido y cuenta los buitres, pero claro, es una persona al otro lado, pues Pobre. es un poco inabarcable, ¿no? Sí. Bueno, voy a seguir Bueno, porque sí. si no Sí. Nos Sí, liamos, vale. me estoy Sí, yendo mucho. demasiado, ¿vale? Cuéntanos un poco. Pues vale, bueno, esto lo siguiente eran simplemente unas fotos, pues bueno, pues mostrar un poco lo que supongo que estáis viendo la de una culebrera de frente, pues bueno, es una escena típica de lo que busca mucho pues, la gente, ¿no? Pues yo qué sé, pues tener encuentros de este tipo con pájaros, se ve que tienen el pico abierto, que es muy típico, a veces si tú ves un pájaro y no estás seguro si ha cruzado o no, le miras, si lleva el pico abierto es por el esfuerzo, ha cruzado. Y bueno, pues escenas de estas que son realmente, digamos que tienen dramatismo, ¿no? Es una de las historias. O que sería la calidad que decíamos antes, o bueno, pues la cantidad de días espectaculares, pues de concentraciones por diferentes motivos, y te encuentras pues concentraciones. Bueno, esto he puesto este árbol pues porque era una foto bonita que tengo, pero vamos, eso es igual un 1% de lo que había ahí de Milán, ¿no? Pues también es la espectacular esa del número. Lo mismo con la siguiente foto, que son cigüeñas, pues bueno, eso, estamos todos muy acostumbrados a ver cigüeñas, pero claro, cuando ves 5 o 6 mil cigüeñas que se ponen a cruzar, que a veces te da totalmente la impresión de que cuando un mando se estira, la punta ya está en África y la cola todavía está por Tarifa, pues bueno, son momentos. Esta en concreto me hacía gracia porque esta es una foto del último paso, que estuvimos un montón de días con un equipo de filmación francés intentando filmar las cigüeñas, lo conseguimos con un dron y como 2 días después de que se fueron nos pasó este grupo que fue como la mejor observación nunca que hemos tenido de las cigüeñas que parece que estaban esperando, pero bueno. Y luego el tema de las gaviotas, que eso, bueno, estoy en la siguiente foto de una patilla amarilla atacando a un leonado. Pobre. Está, por cierto, dice desde la azotea de mi casa. Joder. Y bueno, es un Fardando, tema sí. que disfruto especialmente yo y bueno, creo que todos aquí, ¿no? Las gaviotas aquí, la verdad es que en primavera le causan estragos en las rapaces. Además tienen lo mismo que hacen en los puertos con los paíños, como detecten un bicho que lo está pasando mal, ves claramente que van a por él. Tiran muchos bichos al agua, hay unas persecuciones con buitres, Curiosamente parece que la tienen jurada a los buitres y a las culebreras, no dejan pasar una oportunidad. Las calzadas, parece que las ignoran bastante y luego a los gavilanes les hacen también, van a salva por los Supongo que gavilanes. atacan a los bichos que no van a contraatacar, ¿no? Bueno, sí, me imagino que es eso, sí. Son Yo con fulleras. una calzada no me la jugaría. Son realmente, la verdad es que a mí es una de las cosas que más es un poco igual morboso el tema, pero es un tema, es espectacular, ¿no? Realmente parecen malas, o sea, es que tiran a los buitres al agua y están dándoles caña hasta que se aseguran que se ha muerto y en el momento que el buitre se ha ahogado, se pasan de él. Madre mía. O sea, y que te da ya igual que sea cachinans o que sea lo que sea, solo ves ahí una asesina, pero bueno, dejando eso aparte y por dar una pincelada a otros bichos, pues bueno, las marinas, claro, yo estoy muy centrado en las rapaces, pero las marinas pues también en el estrecho realmente da juego. El observatorio de la isla que he dicho es un sitio pues bueno, de Andalucía o del sur de Europa seguramente, o por lo menos del sur de la península, o del sur de España, pues es uno de los mejores sitios. Y bueno, lo de los frailecillos lo pongo pues porque los últimos años les hemos estado prestando atención, hemos estado saliendo en barco y bueno, pues esta escena de ver los frailecillos ya con el plumaje y el pico nupcial es algo que nunca se asocia desde luego al sur de España y bueno, pues no sé, también unas observaciones pues muy bonitas, por así decirlo. De forma sencilla. Sobre otros bichos, antes de empezar ya con las Sí, estrategias, digamos, y tal, nos vale. preguntaba Ricard por el chat cómo está el tema Sí. de los bulbules, que es algo que comentamos Ujú. en un programa, pero creo que no Bien, acabamos de sí, zanjar. sí. Y nada, Vale, pues el responde tema aquí de los a los bulbules twitcheros. es sencillo, no me acuerdo ahora, voy a intentar resumirlo mucho. O sea, los bulbules, la primera cita de bulbul fue de Carlos Torralbo, que encontramos un bicho por Tarifa que aparecía y desaparecía, con lo cual, viéndolo a posteriori, nos hace pensar que realmente ese bicho acababa de llegar y se estaba ubicando. Después se asentó bastante en el famoso parking de Tarifa, en el que muchos hayáis estado. Casualmente yo vivo justo ahí y bueno, pues lo veo desde la ventana prácticamente a diario. Y crió durante varios años esos bichos. Ha habido una pareja seguro, posiblemente los descendientes que se han ido dispersando hayan creado algunas otras parejas, pero no se ha llegado a localizar otro sitio donde críen, más que en ese entorno del parking. Pero ya llevamos muchos años, por lo menos yo creo que este va a ser el cuarto, que hay un pájaro. Hay un pájaro y siempre está ese.
Puede que haya algún otro, bueno, evidentemente ha habido otras zonas, otras citas recientes, pero aquí en el entorno de Tarifa tenemos ese. A veces ha aparecido otro, por el camping de Punta Paloma y por ahí, que bueno, pues lo mismo que llegó ese, supongo que llegarán, pero así asentados está ese y lleva años sin reproducirse. Los gatos están todo el día detrás de él, los gavilanes en migración, o sea, ese bicho el día menos. Yo siempre lo meto en Iber porque cada vez que lo veo digo, mira, un día más que sigue por aquí, Pobreño. pero me le auguro muy buen futuro, vamos. Bueno, Pero cuéntanos bueno, un ahí está. poco Vale. sobre los más buscados, que vamos un Ok, poco voy a pilladillos. ser muy breve. Sí. Los más buscados, bueno, voy a hablar de dos, el ratonero moro y el buitre de Rupert, que es por lo que pregunta la gente. Voy a evitar, está muy bien, porque esto lo puso Guillermo, ratonero moro, no vamos a entrar en si son híbridos o qué son, pero Hay bueno, que simplificar. para simplificar nos vamos a entender mejor si con ratoneros moros. Y bueno, pueden aparecer realmente en cualquier sitio de la provincia de Cádiz, pero hay unas zonas que es la caliente, en la que realmente si estás aquí y metes unas orillas por ahí, es muy fácil que veas un bicho de estos de cola roja, que sería esta zona que está aquí sombreada en torno al observatorio de Guadalmesí. Hay una carretera que va por ahí por la costa, entre el Pelayo de Algeciras y Tarifa. Hay un carril por ahí muy bonito de hacer, que también se mete muy poca gente. El coche sufre un poco. Y por ahí, revisando los postes eléctricos y echando estos bichos aquí, aprovechan mucho el viento para cernirse. Creo que son especialmente propensos a aprovechar eso y cernirse por las laderas, volando bajo en los postes eléctricos. Esa zona es la mejor, es la única, yo diría, predecible. También es la zona donde en su día llegaron a criar, hibridando o sin hibridar, pero es la zona caliente. Hay bichos que llevan años por ahí, y bueno, si alguien quiere verlos, pues es la carretera al Guadalmesí y luego investigar por toda esa zona. No me voy a enrollar más, voy a ir al Rupel. Bueno, Sí. pues el Rupel, bueno, pues yo qué sé, es un bicho al que yo personalmente siempre he tenido mucho interés, podría extenderme bastante, pero bueno, por ir un poco a lo práctico. Lo mismo puede aparecer en cualquier lado. Hay zonas calientes que son el vertedero de los barrios, pues porque aquí los buitres comen mucho De hecho, se cree que en el vertedero de los barrios es donde culturalmente los buitres en España empezaron a comer basura y luego eso se expandió por ahí. Anda. Bueno, cuando hace 20 años o 30 ya hablaban de los buitres comiendo basura, era casi exclusivo de este vertedero. Ahora ya pasa en muchos sitios. Entonces, bueno, lo que pasa es que la configuración del vertedero, para el que no lo sepa, cambia porque es una zona de canteras que a medida que van haciendo hueco de extracción de piedra lo van llenando de basura. Antes había un macizo calcáreo ahí que era un dormidero donde era súper bueno para ver el Rupel, que ya ni existe, es una montaña entera que ya no existe. Pero bueno, esa es una de las zonas. La mejor estrategia mía, quien me pregunta, es venir a finales de septiembre, que hay un periodo en el que pues, los buitres de Rupel que han llegado la primavera anterior empiezan junto a los leonados de ese mismo año, hay un movimiento generalizado entre dispersión y migratorio al sur y llegan. Y se suele cumplir bastante bien, que la última semana de septiembre, por lo que sea, el ratio de Rupel es súper alto. Entonces, si ves 50 o 60 buitres, bueno, Guillermo no creo que no me cree mucho, pero esto es así. Casi siempre hay un Rupel o varios Rupel. Luego es como que más allá, a partir de ahí empiezan a llegar cientos de leonados y se diluyen un montón y cuesta mucho más encontrarlos. Lo más seguro es ir a Cazalla y esperar ahí a mediodía, y mirar en los bandos de buitres que se acercan a la costa, porque son los buitres inmaduros migratorios y es a los que estos bichos se unen. Si tienes la suerte de encontrar una carroña, pues echar horas en la carroña. Algarrobo también es muy bueno, se ven muchos, pero en Algarrobo tienes siempre un contraluz enorme con una nube que se incrusta ahí. Y la verdad es que si no tienes mucho ojo, es que te parecen todos Rupel, te vuelves loco. Entonces es mejor ir a Cazalla que... O sea, que mejor ir al Garrobo, ¿no? Para asegurar. Bueno, sí, lo he explicado mal. Bueno, voy a ir a lo que se supone que venía yo a hablar de ello, intentar ser rápido, lo del poniente y el levante. Esto porque es que Sí. hay unos conceptos muy básicos, pero que es importante tenerlos en cuenta para tener éxito, porque hay mucho, como decir, misconception, ¿no? O sea, se interpreta muy mal, hay mucha gente lo conoce incluso mejor que yo, evidentemente, pero hay mucha gente que viene con unas ideas muy equivocadas y es habitual, pues a mí me pasa mucho que igual salgo un día porque sé que es muy bueno en Punta Carnero y de camino ahí veo un grupo de pajareros en Cazalla que dices, joder, me dan ganas de parar y decirles, tío, iros de ahí porque ahí no vais a ver nada, el tema está al otro lado. Y bueno, pues eso, por usar un término estrictamente ornitológico, pues muchas veces en primavera la gente viene como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces hay que saber 4 nociones para moverte.
básicamente, por resumirlo mucho, si el viento en primavera sopla de levante, te tienes que ir a la zona occidental del estrecho, Bolonia, Punta Carnero y de Tarifa hacia Cádiz, digamos. Y con poniente, pues es lo contrario. La línea, o sea, te tienes que ir hacia la zona de Gibraltar y Punta Carnero. La zona de Guadalmesí entre Guadalmesí y Tarifa, digamos que sería la zona cuando los bichos, si las condiciones están en calma, es la distancia mínima y es lo que los bichos, cuando pueden decidir qué hacer, es lo que intentan hacer. Tú, si miras tracks de aves marcadas con GPS, a veces es increíble cómo clavan la línea esa de los 14 kilómetros y algo, que la hacen perfecta. Claro, ellos lo ven desde arriba, lo calculan y bueno, les va la vida en ello. Entonces, una estrategia que yo suelo hacer es el famoso Mirador del Estrecho, que es una cafetería que está a medio camino entre Tarifa y Algeciras. Eso es como la zona neutral, digamos. Asomarte ahí y ahí ver realmente por dónde va el viento, que no siempre se corresponde con los modelos. Un truco es mirar a los molinos tanto en la orilla, los aerogeneradores, quiero decir, tanto en la orilla marroquí como en la de Europa, porque no siempre se corresponde y bueno, eso te ayuda ya a saber con la intensidad y por dónde viene el viento y sabes ir para un lado y para otro. Entonces, todo el mundo que viene a Tarifa sabrá lo de las levanteras. Es muy común que la gente igual está planeando el fin de semana y dicen, joder, hay levantera, no voy. Cuando realmente cuando vemos una levantera es cuando te estás frotando las manos, ¿no? O sea, hay que entender también eso, que, a ver, hay dos cosas muy diferentes. Un buen día de migración para los pájaros, normalmente, es un día muy malo para los observadores y al revés, ¿no? Son condiciones antagónicas. Lo siento que voy acelerado y me voy a dejar muchas cosas, pero es que claro, se me ha ido. Ana, pasa a la siguiente, que estaba el tema levante. Ay, perdona. Vale. Esto es para el que mire Winguru, ¿no? O Windy. Bueno, sí, no sé si entendéis el modelo. Claro, aquí eso es otro consejo de oro aquí, es mirar el Winguru, que es, bueno, el Winguru es una aplicación que te da los modelos de viento, las predicciones. Está muy desarrollado porque lo utilizan sobre todo para el kitesurf, entonces hay un montón de estaciones. Y bueno, falla estrepitosamente a veces, pero en general es muy fiable. También está el Windy, que es el de abajo. Entonces, bueno, con las levanteras lo que hay que entender, o sea, el tiempo estable, o lo contrario, ¿no? A veces la gente dice, guau, mira, una semana sin levante, me voy a Tarifa, y realmente es cuando no ves nada. O bien, o sea, y puede ser que estén pasando muchísimos pájaros, pero pasan tan altos y tan tranquilos que no los ves. Claro, el viento afecta de manera muy diferente las levanteras estas famosas a la migración primaveral y otoñal. O sea, hay que entender el estrecho y el levante sería, o sea, el estrecho como una puerta y el levante, o bueno, el estrecho como un corredor y el levante sería la puerta, ¿no? Que lo tapa. Entonces, bueno, pues es muy evidente en primavera, si hay mucho levante, los pájaros no pueden cruzar o los pocos que crucen van a derivar tanto que realmente no llegan por el estrecho, sino por los lados, bien sea hacia Málaga o bien sea hacia Cádiz. O no cruzan, entonces tú si estás en Tarifa esperando, pues no cruzan. Y está todo al otro lado y aquí pues no te comes nada. Sin embargo, en otoño es muy diferente. Una levantera muy gorda realmente es muy bueno. Es muy incómodo estar, por ejemplo, en Cazalla, y eso es lo que no debes hacer. Pero una levantera muy gorda hace que los pájaros que llegan no cruzan. Vale, no hay una migración activa, pero claro, hay una concentración de bichos enorme y además en esas condiciones es cuando suelen ir más bajos. Entonces, no yendo a los observatorios habituales, pero metiéndote por los valles de Guadalmesí o por todas las zonas intermedias, pues te encuentras bichos dando vueltas y es lo que te permite verlos muy cerca, hacer buenas fotos. Claro, puede ser desagradable estar, pero es cuando realmente ves pájaros. Y claro, siempre teniendo en cuenta que cuanto más larga sea la levantera, pues mejor va a ser la migración el día que el levante caiga. Esto es muy predecible, como hoy, en la siguiente diapositiva, de hecho, si no me equivoco, es la de esta semana. Esto es un caso típico de algo predecible, ¿no? Estamos ya en pleno paso migratorio, llevamos sábado, domingo, lunes, martes y varios días antes con el estrecho cerrado para la migración por el viento. Hoy cae y rola. Entonces, bueno, pues esto es totalmente predecible. Hay días que crees que va a ser, o sea, los días buenos son predecibles. Hay veces que fallan, pues porque claro, también puede ser, yo qué sé, que la retención esté más abajo por una tormenta en el sur de Marruecos o algún factor adverso en el Sáhara, pero bueno, hoy, en general, un día bueno no te pilla por sorpresa. Puede pasar que lo que tú crees que es un día bueno luego no lo sea, pero los días buenos siempre los podemos anticipar. Entonces, siguiendo con
Perdón. Vale, No, sí, no, entonces. no. Vale, Lo en la único siguiente añadir, gráfica, en la perdona, que se ve. lo único añadir solo un Sí, comentario. ¿Se sí, pueden predecir con cuántos días aproximadamente? Lo digo, estás en sí, Madrid y te puedes lanzar. 4 días ya. sí que es más o Bueno, menos, ¿no? 4 días diría que es el máximo. O sea, por mi experiencia lo que suele pasar es que cuando te dicen que igual va a bajar, pues como aquí el miércoles, pues te baja el martes y te fastidia Y pues te cuando jode. llegas el miércoles o sea, mi experiencia es que las caídas del viento suelen adelantarse a la previsión más que retrasarse. Entonces, si hay que pecar de algo, creo que es mejor pecar de un día antes que un día después. Porque son eso, realmente. Lo mejor que te puede pasar es que acabe un día con levantera y que role por la noche y que ya te levantes al día siguiente con un poniente suave estable. Mañana, en principio, va a ser un día bueno, esperemos. Y bueno, pues luego eso es muy matemático. O sea, con esta gráfica siguiente en la que se ven el mapa con los observatorios y el modelo de viento debajo, básicamente lo que se quiere, lo que venimos a decir es que teniendo en cuenta, pues eso, más o menos la zona de Guadalmesí como zona donde cuando los pájaros deciden porque el viento no les obliga, pasan, a partir de ese punto del Guadalmesí, o sea, a medio camino entre Tarifa y Algeciras, a partir de aquí con Levante tienes que irte hacia Tarifa. Cuanto más suba el Levante, pues más te tienes que ir hacia la zona de Bolonia. Entonces es muy habitual que un día de migración de levante moderado, pues empiezas igual en Punta Camorro, el viento tiende a ir subiendo hacia el mediodía, pues luego te tienes que mover un poco hacia Punta Paloma y si sube mucho que está insoportable acabas en Bolonia y todavía igual los bichos están yéndose más hacia Zahara de los Atunes. Y al revés, ¿no? Si ya estamos de poniente, pues normalmente en Tarifa no vas a ver absolutamente nada. O sea, igual algún bicho muy despistado que se ha tirado de algún sitio muy raro desde la costa africana, pero normalmente no vas a ver nada. Y bueno, pues te tendrías que ir eso con viento muy en calma a Guadalmesí. Si sube un poco más un poniente moderado, fuerza 3 4 en escala Buford, que es bueno, 4 ya sería mucho. Fuerza 3 sería Pecta a Punta Carnero y si sube más a Punta Europa en Gibraltar. Esto es básicamente, solo hay que entender eso, vamos, entendiendo esa divisoria, más o menos algo al Messi, levante para un lado, poniente para otro. Luego, lo mejor que te puede pasar es que pilles eso, un poniente moderado, porque Punta Europa y Punta Carnero tienen un efecto, como están como en puntas, digamos, que los bichos hacen activamente un esfuerzo en llegar ahí. Entonces tú estás en ese observatorio y el bicho está realmente luchando contra el viento para llegar a ese punto porque si no alcanza Punta Carnero ya se mete en la bahía y ya tiene que volar otros cuantos kilómetros, o se deja ya desplazar hasta Gibraltar, pero como pierda Gibraltar otra vez, pues se tiene que hacer otro montón de kilómetros por encima del mar o corregir en contra del viento. Entonces hay ese efecto en el que los bichos vienen hacia ti y es lo que más se disfruta, sobre todo los fotógrafos. Si hay levante, es como es la costa, digamos, que es más regular y da más la impresión de que cuando ya llegan a un punto del estrecho en el que ya ven que llegan, los bichos se dejan mucho más arrastrar, pero entonces llegan en un frente mucho más amplio, ¿sabes? Porque le da un poco, como saben que van a llegar, van más sobrados, pues le da igual entrar por tráfico que entrar por el pueblo de Tarifa, se dejan caer por ahí y van seguros. Yo aquí te voy a Bueno, hacer una pequeña, ya sé que es tu patch, voy a hacer bien, la invasión de mi highlight. sí, sí, Lo mejor yo creo, Punta Carnero en primavera, con poniente. El sí. sitio es espectacular, los pájaros llegan cerquísima, cómo remontan por encima del faro Eso es. yo es la que más recomiendo de todo. Sí, sí, yo sí hay días que estoy, por explicarlo, ¿no? Si estoy liado con otras cosas de trabajo y estoy mirando el tiempo esperando a que haya las condiciones de Punta Carnero y entonces es cuando intento priorizar eso. Bueno, podría extenderme más, pero no quiero, bueno, no procede, ¿no? Voy a intentar terminar. Y luego también otra cosa que falla mucho la gente, que eso, que cuando viene la gente de fuera que dicen, joder, es que no hay viento, voy para allá. Y realmente que no haya viento no es bueno prácticamente en ningún caso. Primero, porque a los pájaros no les viene bien porque necesitan el viento para la sustentación y porque, bueno, eso, los días de viento es como en caza los días ¿cómo le llaman? Los días de fortuna, que los bichos están más vendidos y es cuando realmente tienes buenas opciones de pillarlos cerca. Cuando no hay viento, hay un parón gordo o los pájaros pueden hacer lo que quieran y van por esa zona central o van muy altos y no te ayuda nada. O también pasa que si los años que en Tarifa no hay levanteras, que en septiembre está de maravilla porque puedes ir a la playa y hay un tiempo muy estable,
Entonces es lo que decía, que los pájaros pasan cuando quieran y según llegan van, y estás en Algarrobo y en Punta Carnero y tienes la sensación de que no hay nada y realmente están pasando miles de bichos, pero no lo disfrutan ellos, pero no nosotros. Así que bueno, lo siento que he ido acelerado, el que quiera que me escriba o que me haga alguna pregunta y lo explico mejor. Yo creo que nos has hecho una guía muy acertada, la verdad, sobre bueno, todo. Espero, no sé, me hubiese gustado ceñirme un poco más al tiempo. Voy a acabar con el toque personal, si me lo permitís, o porque estaba en el guión. Por supuesto. Bueno, pues ¿qué serían para mí los highlights? Bueno, no sé, que me conozca sabe que el tema de los buitres siempre me ha tirado mucho, pues bueno, lo que más he disfrutado yo viendo, pues, o lo que más satisfacción me ha dado, pues ha sido cuando he conseguido encontrar los africanos, el dorsi blanco. Bueno, yo cada buitre que miro, antes lo miraba buscando un rupel, ahora pues también, pero entre los rupel lo que busco es el africano. He tenido la suerte de ver 3, el primero muerto debajo de un molino, el segundo en una carroña que lo vi yo solo, y pues bueno, este último que lo pude fotografiar en condiciones y verlo con más gente, con Alejandro Enrubia, iba yo guiando y bueno, lo vimos más gente. El primero solo quiero dejar claro, porque muchas veces me dicen que no cuenta porque está muerto, realmente lo encontré el día anterior con unos amigos en una carroña, que no me dejaron pararme a verlo porque teníamos que anillar unas culebreras. Les dije, ahí hay un buitre pequeñito, muy raro, que no es un rupel. Yo creo que en ese momento ni pensé en el africano. Yo lo había visto Marcus Bares Búho, bueno, ya lo había fotografiado y se identificó después. Al día siguiente de haber visto este buitre que me dejó muy mosca, me llamaron. Entonces yo trabajaba en el MIR y dijeron, hay una carroña de la que ha salido un buitre, se ha muerto en un molino y no sabemos lo que es. Y se me encendió la luz y digo, joder, era esa carroña y era ese bicho el que yo vi, fui y era el africano. Pero bueno, tristemente partido en 3 cachos. Joder. El siguiente, pues así más espectacular de lo que he podido ver por aquí, en la Janda, la nipalensis esta. Además ahí indirectamente estaba involucrado Guillermo. Bueno, esto fue, no me acuerdo ahora del año, pero bueno, ese mismo día había visto ya un híbrido de Clanga Pomarina que lleva un transmisor, que da mucho juego por España, lo había estado viendo por la mañana, a la tarde volví a ver si pillaba otro de estos, vi este bicho posado, me salió volando, por suerte volvió y se me puso a volar encima, le hice las fotos. Como yo estaba en esa época muy metido en el tema muy metido, buscando todo el día los híbridos, pues estaba ahí, me acuerdo, volviendo a casa, dándole vuelta, y digo, joder, ese no era ninguno de los que he visto, qué combinación es esta. Y me acuerdo que me paré en el arcén, le hice la foto a la foto, se la mandé a Guille y me dijo, hostia, pues parece una nipalense. Y digo, coño, pues va a ser una nipalense. Bueno, por contar un poco la anécdota. Y volviendo a los Rupel, que bueno, pues siempre todo el mundo me pregunta por los Rupel. Bueno, he puesto esta foto que fue, bueno, para mí una de las cosas así como más increíbles que he visto. Rupels, la verdad es que he visto bastantes, no sabría decir cuántos, pero muchos aquí, como todos los observadores de aquí. Pero bueno, esto fue el día que sabía, porque varios amigos habían estado viendo este adulto, que es más inusual, en una colonia, y bueno, pues me fui expresamente a ver si lo pillaba. De hecho, yo iba en familia, iba con mi hijo en una mochilita. Lo vi ahí, estaba tonteando con un leonado, me dio tiempo a montar el trípode con mi hijo en la mochila, preparar, bueno, vi que algo pasaba y justo puse la cámara para hacer G-scoping, haciendo un vídeo y se pusieron a copular, y bueno, fue bastante, pero bueno, no sé. No llegaron a criar después, ¿no? No, esto lo estuvimos mirando entre varios porque a ver qué pasaba, porque claro, pintaba muy bien la cosa. El bicho siguió por ahí, hubo unos días que parecía que se tumbaba, pero luego lo dejamos de ver. Ha vuelto alguna vez, pero no. Ahí desde luego ese bicho no ha criado. Bueno. Así que, bueno, ese momento de haber visto estos bichos copular, claro, criar no ha criado, pero ahora ya que me digan, cuando vemos algún bicho muy raro que pensamos que es un híbrido y antes lo descartábamos, pues bueno, a mí ahora ya me cuesta decir que no haya híbridos, ¿no? Sí. Y también otro momento del que no tengo foto, pero que lo vi de puta madre, fue cuando estaba también muy liado con el tema de los ratoneros, estaba siguiendo un territorio en el que anteriormente había visto que criaron. Se me posó la hembra súper cerca, súper bien en un poste, la estaba mirando, se vino un ratonero común y copularon también, y además eso sí que crían. Pues bueno, no sé, fue otro momento que yo Qué lo tengo guay. ahí marcado como muy, bueno, pues no sé, muy, muy inusual, ¿no? Verlos copular. Y esto ya es todo lo contrario, ¿no? Estos son, si me preguntáis qué es lo que me gustaría ver, lo estaba pensando, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas, pues, por otra parte, la que yo diría que es como la mejor observación que ha habido en mucho tiempo, pues es la volatinera esta que se vio no solo por la rareza de la especie, sino bueno, pues la vieron desde que era un punto ahí por encima del mar que no sabían lo que era, les pasó por encima, lo vieron súper bien, luego se vio 2 o 3 veces y bueno, pues
También yo lo tengo especialmente grabado. También Guille siempre me dice que cuento mucho la misma historia, pero la voy a contar aquí también. Pues ese día yo tenía que estar ahí en ese observatorio trabajando, contando con el Migres y bueno, a última hora me regalaron unos tickets para un spa y me fui al spa, cambié el turno y bueno, pues cuando salí del Qué spa duro, me joder. encontré ahí todo el panorama y bueno, Lo que pues, te relajaste te sí, pegó una hostia fuerte. ahí está. Así que bueno, espero que algún día Caerá, la llegue a caerá. ver, pero sobre todo yo la quiero ver cruzando el estrecho, no solo verla por ahí. He terminado, creo. Bueno, Javi, muchísimas gracias. Yo creo que has hecho Bueno, a ahí muy vosotros. buena guía por Tarifa y lo que dices, si alguien tiene duda, bueno, pues ya saben dónde pueden Claro. encontrarte, se pueden volver a ver el vídeo o preguntar de cualquier forma. Mm. Y eso, muchísimas gracias por haberte pasado, Bueno, a ha sido un vosotros. placer Ok, y nada, nos vemos pronto entonces. Nos ok, vemos ahora. venga, gracias. Hasta Hasta ahora, Un luego. saludo, chao. Javi. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. La semana que viene volvemos un poquito con la estructura normal. Comentar que la semana pasada, que se nos ha olvidado comentarlo, tuvimos problemas técnicos al final del programa. Y bueno, hablamos con Susana y va a volver próximamente para contar todo lo que nos tenía que contar. Así que no os preocupéis que nos quedaréis ahí con la duda de qué hay en el mal menor. Y nada, bueno, pues espero que tengáis buena semana, buen fin de semana pajareando. Y nos vemos la semana que viene con un programa más típico. Venga, Chao. buena semana. Un Gracias. saludo.